Hola a todos, hoy vais a poder ver el dispositivo que me he fabricado para poder hacer esferas, aunque empezamos. Es algo muy sencillo, se trata de un cabezal mandrinador montado en un buje con un eje y unos rodamientos y un mando para girar el cabezal. Y simplemente con eso ya tenemos el dispositivo de hacer esferas. Y ahora vais a ver cómo se instala en el torno. Va montado aquí en el mismo dispositivo fresador omnidireccional que tengo. Solo tengo que sacar el fresador con la pinza y el portapinzas, sacarlo fuera y poner el dispositivo de hacer esferas. Así de sencillo y de fácil. Aflojo el prisionero que lo sujeta, saco una cosa y pongo la otra. Esto tiene dos posiciones, que son estos dos avellanados que se ven aquí, 1 y 2, y lo podemos poner o más adentro o más hacia afuera. Ya solamente tenemos que volver a apretar el prisionero y ya está. Y este sería el mando para girar, y aquí pondríamos la cuchilla que nos haría la esfera. Iría por aquí la cuchilla. Más sencillo no puede ser esto. Bueno, pues ya podéis ver aquí las esferas que he hecho y he disfrutado como un niño, porque yo en mi vida profesional de tornero no tenía un dispositivo para hacer esferas y las hacía a pulso y con el rasquete. Yo no sé si sabéis lo que es el rasquete, pero los antiguos torneros hacían maravillas con un rasquete. Un rasquete es esto que veis aquí. Yo lo he hecho de una lima triangular vieja que no cortaba, lo he afilado y con esto yo hacía pues las esferas. Primero las hacía, como he dicho antes, a pulso, todo lo que podía, las redondeaba lo que podía y después ponía la cola de una herramienta sujeta en la torreta y apoyaba el rasquete y le iba dando, y bueno, eso pues come mucho un rasquete y haces virguerías con esta herramienta. Y esto funciona como si fuera un torno para madera, que lo mismo, que pones la cuchilla apoyada en un punto y van girando, la van moviendo. Pues así hacía yo las esferas, que tampoco hice muchas, pero cuando hice algunas las hacía así. Y bueno, pues luego un poquito de lima y lija y a correr. Este rasquete que os enseño, yo me lo hice de una lima vieja que no cortaba, pero realmente no va muy bien este rasquete. Tiene que ser de una lima más pequeña y de calidad, porque esta tampoco me parece que es de mucha calidad, porque veo yo que no corta lo que tendría que cortar. El que yo tenía en el taller cuando trabajaba de tornero hacía maravillas, porque con un rasquete te servía hasta incluso cuando sacabas una pieza del torno y luego veías que el rodamiento iba muy preto o lo que sea y querías retocarla, con el rasquete retocabas el interior y un poquito de lija y vamos, y quedaba finísimo, no creáis que hacía raya, y hacías, ya te digo, hacían maravillas los antiguos torneros con los rasquetes. Este es el material necesario para poder hacer otra esfera que vamos a hacer ahora. Y aquí tendríamos el útil necesario también, porque son las dos cosas necesarias. Como podéis ver, tengo dos útiles. Uno está roscado a métrica 10-150 y al otro 8-125, pues para bolas más pequeñas, como puede ser pues esta que he hecho. ¿Ves? Esta está hecha para 8-125. Eso depende la medida de rosca que queráis poner. Otra cosa importante, en los útiles estos, veis que aquí tendría que ir un final de rosca y no va, porque se lo hago a la pieza. ¿Veis aquí la pieza que tiene que entrar aquí roscada? ¿Veis esta garganta que tiene aquí sin rosca? Eso sería el final de rosca, porque si lo hiciera en el eje debilitaría mucho la rosca y para no debilitarla se lo hago a la hembra. Pues el final de rosca tiene la finalidad de que cuando roscas una pieza hasta el fondo, ¿ves? Tiene que apretar con los dos planos totalmente enfrentados y que aprieten entre sí, porque si fuera que te aprieta porque la rosca se ha terminado, pues quedaría un poquito, ¿veis? Un poquito así separado, y entonces la pieza quedaría descentrada.
Estas tres herramientas me las he fabricado para manejar el cabezal mandrinador, mucho más fácil que no con llaves Allen normales, y con esto se maneja muy bien. Bueno, pues estas 5 cuchillas me las he fabricado para hacer las esferas y buscando una forma de que fuera a ver cuál iba mejor y comprobando, y ya ves que he estado muy entretenido con esto de las esferas. Ya os haré un vídeo de cómo he fabricado las cuchillas estas y ya lo veréis claramente. Este cabezal que me he fabricado tiene una cosa muy buena, digamos el dispositivo este, que aquí quito el mando de hacerlo girar y aquí puedo poner el taladro y puedo hacer mandrinados con este cabezal puesto aquí. Ahora supongamos que un día me quiero hacer una luneta más grande para este torno. Necesitaría una pieza parecida a esta pero de más diámetro y le tendría que hacer 3 mandrinados por aquí, bien distribuidos y con esto se los podría hacer a la medida que yo quisiera. Bueno, pues ahora voy a proceder a poner la cuchilla aquí en el dispositivo de hacer esferas que va aquí colocada. Esta es una cuchilla de vidia de plaquita soldada, como podéis ver cómo está hecha, va aquí colocada. Ahora con esta otra llave, como es más larga, la apretaré mejor, que quede bien sujeta. Ya la tenemos sujeta la cuchilla, ahora ya solo tenemos que ir girando y tendré que desplazar el cabezal mandrinador hasta casi al máximo, porque con este cabezal podemos hacer esferas de unos 42 milímetros o por ahí, ya no más, ya no se puede, ya tendría que ser un cabezal más grande. Voy a colocar el útil necesario para poder sujetar la esfera y sería este, que sería de métrica 10-150. Más o menos así. La apretamos bien y ahora sujetaremos el material aquí, va roscado. Bueno, más o menos ahí sería su sitio, y como es rosca derechas y el torno también gira derechas, no se aflojará, al contrario, aún se apretará más cuando trabaje. Y ahora lo vamos a poner en marcha y veréis cómo queda bien centrada la pieza. Más o menos voy a trabajar ahora a unas 500 revoluciones para hacer, digamos, el desbaste. Después ya cuando vayamos a terminar ya le daré un poquito más de velocidad. Ahora voy a proceder a desplazar el cabezal casi al máximo para poder hacer una esfera de 40. Nos va a salir de 40 aproximadamente, porque hace el eje este que he puesto aquí, hace 40 de diámetro y 40 milímetros de largo, de longitud. ¿Lo veis? Con esta herramienta que me he fabricado, qué fácil es de moverlo, qué cómodo es. Retrocederé un poquito, por ahí ya lo probaré por ahí, a ver qué tal va. Tengo que poner la cuchilla al centro, más o menos, que sería ahí. Como podéis ver, queda totalmente centrada la pieza. Ahora se aprecia al girar. Antes yo tenía esta pieza, es lo que venía en el torno, y ahora ves, con la bola queda mucho mejor para mover, aflojar la torreta de cambio rápido. ¿Veis qué bien va? Ya lo tengo un poco repartido, luego si tengo que hacer alguna corrección, pues estoy a tiempo para podérsela hacer. Y ahora pues lo que tengo que hacer es bloquear el carro longitudinal para que no se mueva ya. Y todos los carros pues los tengo bloqueados, el transversal también y este también. Y ahora pues ya lo pongo en marcha y empezaremos a sacar hierro, y solamente tengo que ir bajando el dispositivo este de fresar, bajarlo para abajo o subirlo, y así hasta que esté terminada la esfera. Y eso sí, cada vez que dé pasada pues tengo que tenerlo bloqueado, así. Ya está bloqueado porque empezamos.
La ventaja que tiene este dispositivo de hacer esferas es que puedo trabajar muy cerca del plato. Ahora ahí lo podéis ver cómo está cerca, y ahora hubiera podido trabajar 1 centímetro más cerca si hubiese querido. Pero bueno, así está bien. Y eso hace que tenga menos vibraciones si trabajar cerca. El problema de tener dispositivos es que hay que hacerlos y se necesita tiempo, y cuando tienes mucho trabajo, como me pasaba a mí, pues no tenía tiempo de dedicarme a hacer estas cosas, que para mí entonces hubiera sido hacer monerías, y tenías que trabajar porque los clientes te están esperando las piezas que tienes que hacer, y no hay forma, sí, a no ser que te quedaras los días festivos a hacer estas cositas, pero claro, quedarse los días festivos a hacer esto, pues a nadie le apetece, de no ser que sea el propietario del torno que diga, pues mira, me voy a dedicar los festivos a hacer dispositivos para el torno, si no es que no hay ni tiempo. Cuando muevo esta manivela estoy dando pasada a la cuchilla, más o menos le vengo a dar 1 milímetro, y cada pasada vuelvo a bloquearla, la torreta. Comprueba con el móvil las placas a ver si dan abasto para el torno. Hombre, ahora ya no hay mucho sol, No, pero bueno. A ver. Esto para mí no gasta mucho el torno. Consumo 0,38 requiere la casa. 0,38, ¿qué hace? Y las placas dan 0,24. Ah, Es decir, bueno, quedan pocos, o son las 7 ya. claro. Pues no gasta mucho, ¿no? Yo pensaba que gastaba más. Ya va tomando forma la esfera. Sí. Bueno, pues ahora ya le voy a dar una última pasada fina a 1250 revoluciones y ya la esfera estará terminada.
La esfera ya la tenemos terminada, lo que es el trabajo de la cuchilla, y ahora le voy a pasar un poquito de lija gastada para que brille más y ya estará el trabajo terminado. Cuando tengáis que lijar, sobre todo hay que poner algo encima de la bancada, porque el polvo que pueda salir de aquí es veneno para nuestra bancada. Y si esta bola la hubiéramos hecho de bronce o de aluminio, sería pan comido, pero está hecha de acero F114. ¿Ves? Esta lija está gastada, pero también la tengo mojada en aceite, que un suscriptor mío en un comentario me lo comentó de aceite, porque el día que hice el vídeo del lijado, y es verdad, yo no me acordaba, pero yo eso también lo uso, la lija untada con aceite. Solo me ha quedado darle una cilindradica a este trozo de aquí, pero bueno, esto como es sencillo, así terminaremos el vídeo antes. Esto ya lo haré otro rato. Esto con una herramientica de cilindrar, se le da una pasadica fina y ya queda terminado. Y ahora viene cuando lo matan, que hay que sacar la pieza de aquí sin rayarla. El método que tengo es este. Un sargento, ¿lo veis? Un sargento y esta chapa. Esta chapa es de zinc, es decir, que es una chapa blanda. Pues yo esta chapa, ¿ves? La pongo aquí, así, y apretaré el sargento. Porque ahora esto, pues al tornear se ha quedado muy apretado y con la mano no sale. ¿Ves cómo queda la chapa? Pues ahora le doy un golpe y ya está, ya sale. Y no hemos marcado nada. ¿Lo veis cómo ha quedado la bola sin marcar? Pues ahora miraré las medidas a que ha quedado a 39,74 milímetros. Ahora os voy a enseñar lo que he hecho con los engranajes, porque yo no he necesitado los avances para nada, y para evitar mayor ruido y para evitar un desgaste innecesario de los engranajes y todos los mecanismos que van aquí en la caja de roscar y el delantal, pues lo veis, lo que he hecho es desconectar los engranajes. Es decir, que ahora giramos aquí, ¿veis? Giramos y los engranajes no ruedan, ¿veis? Están totalmente desengranados del primer engranaje, del husillo principal. En una ocasión tuve que hacer una rótula para la pata de una grúa, de un camión, y tuve que hacer la bola y luego la hembra, todo lo hice. Me hice unas plantillas de cartón para hacer tanto la bola como para hacer la hembra, digamos, de la bola. Y la hembra la hice pues con unas cuchillas de cobaltos afiladas en media caña, y así la hice. Y fue de cine porque después esa pata de la grúa iba muy bien, porque si el terreno estaba inclinado, la pata se inclinaba y asentaba siempre bien en el terreno. Si son rígidas no asientan, solo toca una punta, y de esa manera pues se solucionó así de fácil. Bueno, pues en el próximo vídeo ya os voy a hacer un vídeo que será cortito sobre las cuchillas. Os explicaré cómo las he fabricado, todas las cuchillas que os he enseñado aquí, y después haré también otro vídeo os haré planos del dispositivo fresador. Pues ya nos vemos en el próximo vídeo y un saludo para todos.